Buenas tardes, mi nombre es María Isabel Delgado, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental de la SPAN MFL y en esta ocasión presentaré el tema Educación Ambiental para el manejo apropiado de agrotóxicos en comunidades rurales de Manabí. Los agrotóxicos, junto con los fertilizantes, corresponden a las sustancias denominadas agroquímicos. Estas son ampliamente utilizadas en la agricultura, pero la falta de conocimiento acerca del manejo apropiado de agrotóxicos especialmente ha generado problemas de contaminación que inciden negativamente sobre la salud humana y el ambiente. En la literatura se menciona que hoy en día la aplicación de agrotóxicos es muy alta debido a la gran cantidad de plagas que afectan la producción de alimentos y a nivel nacional en Ecuador el uso de agrotóxicos sigue en aumento y en 2010 la correlación de plaguicidas por individuo alcanzó los 6,35 kilogramos. Dado que según las estadísticas a nivel nacional son precisamente los trabajadores agrícolas quienes presentan mayor vulnerabilidad a los riesgos producidos por agrotóxicos, pues son ellos quienes manipulan estas sustancias en las medidas de higiene y seguridad adecuadas. Esta investigación tuvo como objetivo aplicar una estrategia de educación ambiental para el manejo apropiado de agrotóxicos en comunidades rurales de Manabí. Para realizar esta investigación se aplicó el método de investigación acción participativa, en el cual se pretende sensibilizar a una población que se constituye a través de este proceso en sujeto activo y protagonista de un proyecto de desarrollo y transformación de su entorno. Las unidades de análisis fueron los habitantes del sitio Bravo Grande, que tiene 252 habitantes, y aplicando la fórmula de obtención de muestra para poblaciones finitas, se obtuvo una muestra de 57 habitantes. Además, los informantes clave fueron la docente de la Escuela Miguel Solórzano y el presidente de la comuna del sitio. Aquí pueden observar el mapa de ubicación de la Escuela Miguel Solórzano, que fue donde se desarrollaron las capacitaciones impartidas. Esta localidad es una región donde prácticamente todos los habitantes desarrollan actividades agrícolas. Para ejecutar apropiadamente las estrategias de educación ambiental elegidas, se dividió a la población en dos grupos, niños y adultos. Para los niños se escribió la obra de teatro titulada El burro y sus envases, con una duración aproximada de 40 minutos, y se emplearon recursos como cartón, fómix, tela, alambre y títeres, entre otros. También se escribió una canción titulada Cuidado con los agrotóxicos. Esta canción se incluyó dentro de la obra y los recursos utilizados fueron la pizarra y marcadores para que los niños pudieran corearla. Y para los adultos se realizó una presentación en PowerPoint titulada Uso de EPP, Equipo de Protección Personal, con una duración aproximada de 30 minutos. Se emplearon recursos como proyector, computadora y parlantes. En pantalla pueden observar al equipo de investigación más varios estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental y el docente guía, el doctor Enrique Richard. Aquí voy a hacer una síntesis de cada una de las estrategias de educación ambiental empleadas. En la obra El burro y sus envases se hace la representación de la intoxicación de un niño llamado Juanito, que es el personaje principal.
cuando en su familia se ingieren alimentos reutilizando envases vacíos de agrotóxicos. Además, se trata de incluir una explicación médica lo más sencilla posible para que los niños tengan una idea de qué es lo que sucede. En esta obra se incluye la canción Cuidado con los agrotóxicos, que representa un llamado de atención para que los niños tengan el máximo cuidado ante estas sustancias. Y en la presentación desarrollada para los adultos se hace énfasis en la funcionalidad de cada equipo de protección personal y en el orden en el cual deben colocarse. Si dice peligro, me debo cuidar, o terminaré en el hospital. A ver, niños, si hago un vaso con un envase de veneno, ¿estará bien? Si dice veneno me puede enfermar, si dice cuidado no debo tocar, si dice peligro me debo cuidar, o terminaré en el hospital. Conmigo. Todos, chicos. Si dice cuidado no debo tocar, si dice peligro me debo cuidar, o terminaré en el hospital. Listo, amigos, ha sido un gusto estar aquí, pero yo necesito que me hagan un favor. Los chicos del grupo de venenos no han puesto mi nombre en mi camisa. ¿Qué dice en mi camisa? Nadador, pero eso no es un nombre. ¿Ustedes quieren ponerme un nombre? Sí. Muy bien, si ustedes me dan un nombre, yo prometo regresar. ¿A quién me parezco? Entonces, mi nombre es Quique. Muchas gracias, amigos. En pantalla pueden observar la contrastación del diagnóstico inicial y la evaluación final. Lo que se hizo fue aplicar el mismo cuestionario antes y después de las estrategias de educación ambiental. La primera pregunta, ¿conoce usted sobre los agrotóxicos? Se logró aumentar el conocimiento de un 67 a un 90%. En la segunda pregunta, que hacía referencia a la frecuencia de uso, en esta se nota que aumentó después de aplicada la estrategia, pero esto se atribuye a que muchas de las personas desconocían sobre la definición de estos productos. Además, aquí es importante recalcar que los agricultores utilizan generalmente estos productos 2 veces al año, cuando ellos realizan actividades de cultivo. La pregunta número 3. ¿Cree usted que los agrotóxicos son peligrosos? Antes únicamente el 40% lo pensaba, pero después el 80% de la muestra lo afirmaba. En la cuarta pregunta, ¿conoce usted cuáles son los síntomas que se presentan ante la exposición continua a agrotóxicos? Antes únicamente el 63% de personas conocía los síntomas, pero después un 80% afirmó conocerlos. Y aquí es importante recalcar algo muy común, y es que los agricultores por lo general reconocen síntomas de intoxicación cuando son ellos mismos quienes han sufrido estas afectaciones por el manejo inadecuado de estos productos. En la quinta pregunta, ¿qué enfermedades puede provocar el uso de agrotóxicos? Se eligió las enfermedades, en este caso, que más se asocian al uso de estas sustancias. Por ejemplo, cáncer, malformaciones congénitas, alergias, problemas respiratorios, erupciones cutáneas y esterilidad. Antes, únicamente el 9% de la muestra asociaba a estas sustancias con cáncer,
pero después esta cifra aumentó a un 40%. Y es que, como se les explicó en la presentación, el uso inadecuado de estas sustancias, también el almacenamiento, puede provocar enfermedades como esta. Y lamentablemente son sustancias que no solo se ingieren vía oral, sino que se pueden ingerir a través de la inhalación o por vía cutánea. Y por supuesto que el tiempo de exposición tiene un rol fundamental, y muchas personas no toman la precaución de guardar o de mantener estas sustancias lejos de sus casas. Más bien dentro de sus casas guardan todo. Número 6. ¿Cuál es el grado de preocupación que tiene usted frente a los efectos que causan los agrotóxicos? En este sentido, antes en muy alto únicamente el 16%, pero después subió a un 60%. Lo que esperábamos con todos los datos y toda la información que presentamos en la comunidad era que todos esos agricultores empezaran a hacer conciencia de lo peligroso que resulta manejar estas sustancias. Y pues según las respuestas en esta pregunta, nuestro trabajo dio fruto. Pregunta número 7. ¿Lee usted el etiquetado que se encuentra en los envases de agrotóxicos para su respectiva dosificación y aplicación? Antes 35% y después 40%. Aquí el aumento más notorio está en abeses, que pasó del 12 al 30%. Y quisiera hacer énfasis en que en zonas rurales existen muchas personas a las que les cuesta trabajo leer por problemas de visión u otras, y también existe analfabetismo, por lo que aunque los agrotóxicos incluyen en su etiquetado el EPP necesario para su manipulación y la dosificación correcta para trabajadores agrícolas, pues esto no es de mucha ayuda. Por lo general lo que ocurre es que se guían por experiencias de otras personas y también por el pensamiento de que a mayor cantidad mejora el efecto, y generalmente es así como lo hace. En la pregunta número 8, ¿utiliza usted equipos de protección para la manipulación y aplicación de agrotóxicos? Antes 28% y después pasó a un 72%, logrando pues una cifra muy satisfactoria, porque al menos estos productores consideran y es más utilizan estos equipos para la manipulación de sustancias tan peligrosas como los agrotóxicos. La última pregunta fue reservada para los envases vacíos. ¿Qué hace usted con los envases vacíos de agrotóxicos? Bueno, antes un 12% los quemaba, un 2% los reutilizaba preocupantemente y únicamente un 20% los entregaba al centro de acopio. Pero después esta cifra subió a un 80%, lo cual resulta muy alentador, porque al menos esos envases vacíos pues van a tener una gestión adecuada en el centro de acopio ubicado en la parroquia San Antonio. Sin embargo, aún existe un 20% de trabajadores agrícolas que los dejan en el campo. Y bueno, son muchísimas las investigaciones que respaldan los efectos de estas sustancias en el suelo, en el agua y en la fauna también de los sectores donde se aplican. Mediante esta investigación se ha corroborado la pertinencia de la educación ambiental para generar cambios de percepciones y conductas, y así aportar al mejoramiento de la calidad de vida, en este caso de personas en zonas rurales. Se ha determinado que el uso de agrotóxicos en la comunidad Bravo Grande es muy frecuente, y entre los logros más importantes de esta investigación está el aumento del porcentaje de conocimiento sobre agrotóxicos de un 67 a un 90%,
y también que la disposición final de envases ahora se realiza en el centro de acopio más cercano por la mayoría de agricultores de esta zona, un 80%. Muchas gracias.